Hola, buenas tardes a todos. Si quieren, ahora sí vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es el tema sobre la regulación en materia de prevención del lavado de dinero para los servicios especializados. Aquí para comenzar, les voy a platicar un poco sobre mi experiencia. Yo soy contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 4 años trabajando en la materia. Específicamente estoy más enfocada en el servicio o en atención a las actividades vulnerables. Actualmente estoy preparándome para la certificación para los oficiales de cumplimiento o encargados de actividades vulnerables ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta certificación nos va a ayudar mucho a todas las personas o sujetos obligados que deben de cumplir en esta materia y que van a necesitar una persona 100% enfocada a la regulación en la materia. Para iniciar, les voy a comentar de los puntos que vamos a tomar en esta sesión, que lo primero que vamos a mencionar va a ser sobre los conceptos. En este específico vamos a hablar sobre qué es prevención del lavado de dinero, qué son los servicios especializados y a conocer un poco qué nos dice la reforma laboral. También vamos a hablar sobre la normatividad de esta, cuál es la regulación en materia de PLD que nos solicita la autoridad, cuál es la interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera o UIF y sobre el comunicado de acuerdo a la reforma del anexo 11 de la presentación de avisos para estos sujetos obligados. Sobre las obligaciones, vamos a hablar sobre el compliance que se tiene que realizar en materia de PLD, qué es lo que deben de elaborar los sujetos obligados o cumplir en esta materia, los plazos que deben de cumplir para presentar los avisos, siendo actividad vulnerable de servicios especializados, y cuándo deben de cumplir con los avisos modificatorios. Por último, vamos a ver cuáles son los principales retos de cumplimiento para los servicios especializados. Aquí para comenzar, y entender un poco el objetivo de la normatividad de prevención del lavado de dinero, primero tenemos que entender qué es el lavado de dinero. Este es un proceso mediante el cual se pretende ocultar operaciones de actividades ilícitas dentro del sistema financiero. ¿A qué me refiero? Todos hemos escuchado tanto en las noticias, en redes sociales o en cualquier otro medio que hay personas que están siendo investigadas por recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero o cualquier otro tema en específico que sea de una actividad ilícita. Esto lo descubren o lo encuentran porque estas personas ya tienen un recurso en sus cuentas bancarias o hicieron alguna operación que se transfirió y que la autoridad detectó y que podrían estar siendo de algún modo tratando de ocultar estas operaciones que hicieron a través de alguna actividad totalmente ilícita para que no se encuentre el fin de estos recursos. Entonces, de ahí nace la normatividad de lo que es prevención del lavado de dinero, que la autoridad lo determina como un método enfocado principalmente a prevenir que las empresas sean utilizadas como un conducto para operar recursos que provengan de actividades ilícitas. Y diríamos, ¿cómo lo vamos a identificar o lo vamos a prevenir? ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Pues dice la autoridad, yo voy a tipificar 16 actividades vulnerables donde considero que son actividades más probables de que alguna persona o algún tercero que tenga recursos de actividades ilícitas las quieran utilizar a ustedes para lavar su dinero o introducir ese dinero al sistema financiero mexicano, haciéndolo parecer que es un dinero totalmente lícito y no lo es. De este punto, muy mencionado está ahorita que los servicios especializados se van a considerar como actividad vulnerable. Y diríamos, bueno, pero ¿qué son los servicios especializados? Los servicios especializados serán aquellos que no forman parte del objeto social ni la actividad económica de la empresa que los solicita. Entonces, diríamos que los servicios especializados van a ser o la autoridad se va a referir a estas personas físicas o morales que presentan servicios especializados o realizan obras especializadas que desean proveer dichos servicios a un tercero y que para ello deben de dar a disposición a los trabajadores a un tercero. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice la autoridad,
en la reforma de subcontratación, que esta se publicó el 23 de abril, en el Diario Oficial de la Federación decretaron que se iban a reformar diferentes leyes, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Seguridad Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de subcontratación laboral, entregando en vigor el siguiente día, ¿no? Los principales cambios o lo que nos menciona esta reforma es que los aspectos principales que tiene esta reforma es que queda prohibida la subcontratación de personal. Dice, bueno, lo vamos a prohibir porque creemos que puede ser una actividad donde pueden tener beneficios o evasión de impuestos, pero les vamos a permitir la subcontratación de servicios u obras de carácter especializado. En esto se pusieron diferentes series de obligaciones a cargo de los beneficiarios y prestadores de estos servicios. También incorporan un límite de la PTU para presentarlo por servicios especializados y se determinó la inclusión como requisito legal para que opere la figura de sustitución de patronal. Entonces, de acuerdo a como la reforma nos dice, vamos a entrar a un padrón que van a estar todas estas personas que realicen servicios especializados en un formato que se llama el REPSE. Cuando nosotros obtenemos nuestra autorización en un REPSE, la autoridad ya nos va a tener identificado, pues principalmente con tres autoridades, ¿no? Lo que es el SAT, el IMSS y el Infonavit, donde ahí van a corroborar en esta base de datos que van a tener para identificar cuáles personas o empresas están realizando servicios especializados. Entonces la autoridad viene otra vez y dice, bueno, ¿por qué deberíamos de cumplir en materia de PLD con estos servicios especializados? Y la autoridad dice, los servicios especializados están considerados como una actividad vulnerable de acuerdo a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y hace mención al artículo 17, fracción 11 y específicamente el inciso B, que de hecho aquí la autoridad va a empezar a desglosar un poco la materia, cómo debemos de cumplir en el tema de los servicios especializados. En su momento, la autoridad dice, si en el artículo 17, fracción se dice que la actividad vulnerable será la prestación de servicios profesionales de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, solo en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo a nombre y representación de un cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Y enfocan el inciso B, que dice la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Aquí mencionábamos que para registrarnos en el REPSE, el elemento principal para saber si somos servicio especializado o no es que nosotros debemos de ofrecer un servicio en el cual pongamos a nuestros trabajadores a disposición del cliente. Entonces, la autoridad en materia de prevención del lavado de dinero dice, nosotros al ponerla a disposición de los trabajadores, estamos haciendo la administración del recurso de personal a través de estos clientes. Entonces, en el caso de que solo sea los trabajadores, hay en otros puntos donde también menciona que si tú administras o haces algún plan de trabajo de un activo de los clientes, también estarías en el supuesto porque manejas el recurso y manejas o manipulas el activo del cliente. En este caso, entran mucho las personas que son de maquilados, vamos a suponer, para actualizar o mantener las maquinarias de las empresas. Muchas veces el prestador del servicio tiene que mandar a sus trabajadores a la planta de la empresa a que ahí mismo realice todas las operaciones o todo lo que tenga que hacerse en las maquinarias que están dentro de la organización. Entonces también esos activos están manipulando por el servicio especializado. Entonces, de aquí dice la autoridad, todavía hay personas que desconocen el cumplimiento que deben de tener en la materia. Entonces, aquí me regresaré un poco donde la Unidad de Inteligencia Financiera desde 2016 publicó un comunicado donde él daba su interpretación de los servicios de subcontratación y él puntualizó en ese comunicado que el servicio de subcontratación
que realizaban en los términos del artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, que ahora fue el que se reformó, esas personas que realizaban ese servicio, ellos los iba a considerar como una actividad vulnerable, porque recordemos, el objetivo es no identificar que tú hagas una actividad ilícita, sino que a través de ti ayudes a la autoridad a identificar si alguien que contrata estos servicios pudiera estar ocultando sus recursos de procedencia ilícita a través de ti. Entonces, aquí la autoridad decía, desde 2016, si tú prestas servicios de subcontratación, debes de cumplir con todas las obligaciones previstas con la ley FPRP o la ley antilavado, como se le conoce, y debes de conocer todos los elementos principales que debes de cumplir. Entonces, para esta interpretación, muchos decían, tengo que cumplir en materia de PLD porque sí presto servicios de subcontratación, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en enero de 2017, la autoridad volvió a emitir un comunicado donde decía, bueno, yo ya te dije que sí vas a hacer la actividad vulnerable y ahora te voy a explicar cómo deberías de presentar tus avisos. Entonces, él decía que en la sección de tipos de avisos administrados deberíamos utilizar en el campo de denominado otros activos la descripción del activo administrado, donde teníamos que identificar algunos datos. Entre ellos, primero iniciar con la palabra outsourcing, después indicar cómo o cuál iba a ser el tipo de activo administrado con las palabras manejo de nómina, recursos humanos o ambos según correspondiera. Y también indicar el monto total de las operaciones financieras realizadas en el mes, que se refería al monto total de dispersión de la nómina o del recurso administrado, que era la subcontratación del personal, más colocar el costo que tú cobrabas por el pago de este servicio que tú dabas. Y aquí traigo un ejemplo de cómo se colocaba toda esta frase en la plantilla. Ya sé, creo que se hace en la plantilla que se descargaba en Excel o directamente en línea en el portal de PLD, colocar outsourcing separados con una diagonal, recursos humanos, operaciones financieras, el importe de lo que se había dispersado o utilizado para el recurso de personal y los honorarios, que era el importe que habías cobrado por estos servicios. Muchos de por sí desde 2016 no contemplaban tener un compliance en materia de PLD para su organización. Entonces ahora con los servicios especializados, la autoridad vuelve a emitir un comunicado en mayo. En este comunicado de mayo, publicó el 24 de mayo en el Diario Oficial la resolución por el que se modificaba el formato oficial de los avisos e informes que deben de presentar quienes realicen actividades vulnerables en los términos de la fracción 11 del artículo 17, fracción B de la ley antilavado, y menciona entre ellos los outsourcing o servicios especializados. Aquí ya él mencionando o confirmando otra vez, como en su momento lo hizo en 2016, que los va a contemplar para que presenten estos avisos. En esta resolución, él modifica la diversa en que se expiden los formatos e informes que deben de presentar quien realice esta actividad vulnerable. Entonces, como pudimos ver en el formato anterior, que era el anexo 11, la versión 4 era muy poca la información que se le brindaba a la autoridad. Aquí ahorita, en los principales cambios al formato de aviso, hay 3 puntos muy importantes. En los datos generales, que es cuando tú empiezas a mandar tu aviso, se va a contemplar el campo de ocupación, donde la autoridad dice, bueno, hay servicios especializados, pero todos los que, ya sea que tú te registraste porque das al tercero o al cliente que te lo está solicitando personal a su disposición y no te especifica que tenga que ser un servicio, pues el que él te dice, sino tú vas a colocar tu ocupación dentro de este aviso y ya desglosar lo demás del servicio especializado. En caso de que no estuviera tu ocupación dentro de la misma plantilla, la autoridad en este nuevo formato coloca la opción de otra, donde tú puedes describir la ocupación que tienes para presentar este aviso. También en la parte de identificación de la persona objeto de aviso, antes él seleccionaba solo a quién ibas a reportar ante la autoridad y te decía si era persona física, colocar sus datos. También podía ser persona moral y fideicomiso. Y en los datos del representante legal de que fuera persona moral o fideicomiso,
Solo tenías que poner su nombre, CURP y los datos de contacto. Ahora también te dice que deberás mencionar que ese representante legal es representante y te pide el nombre de la empresa donde está siendo el representante. Y lo más importante de este nuevo aviso son en los datos del acto u operación, donde primero se agrega que debemos de identificar el número de operaciones financieras a realizar. Y aquí sí, antes solo colocábamos el importe del total de la operación que habíamos gastado de esa administración del recurso. Ahora, por ejemplo, si en un mes hacemos 10 transacciones financieras por el manejo de estos recursos, pues tendremos que colocar el número de operaciones porque después las vamos a detallar y vamos a decir de esas 10, pues 5 fueron por 1,000 pesos y fueron elaboradas por transferencia bancaria. Después, también ahora en el nuevo formato se va a dividir donde vamos a seleccionar activos inmobiliarios si es que alguien ayudó con un servicio profesional a comercializar, vender o cambiar un mobiliario. El de cuentas bancarias, ahorros o valores, quien maneja estas cuentas. Entró la nueva opción de outsourcing o servicios especializados y la última parte que era otros activos, donde solo colocábamos la frase del anexo anterior. Aquí lo particular de este formato de aviso del anexo 11 es que en la información del acto u operación, ya enfocándonos a los outsourcing, los servicios especializados, lo primero que nos va a solicitar la autoridad es que agreguemos el área de servicio. Y aquí podemos ver cuántas pues, categorías de servicios especializados son los que nos está considerando. Colocó el arrendamiento, la asesoría de negocio, capacitación, compras, contabilidad, investigación, mantenimiento y limpieza, manufactura, marketing, publicidad, promotoría, recursos financieros diferente a contabilidad, recursos humanos, recursos materiales, seguridad y vigilancia, servicios legales, tecnologías de la información, transporte, distribución y otra vez nos deja la opción de otro, donde si nosotros realizamos alguna actividad que no está dentro de este catálogo, podemos seleccionar otro y enseguida sale la columna de describir el área de servicio y nosotros colocaremos ahí a qué nos estamos dedicando. Entonces, muchos aquí hemos entrado en tema de servicios especializados, de registrarnos en el REPS o no, si nosotros ya analizamos nuestra información y vemos que debemos de cumplir con ese registro. Y si no, hemos caído en otro supuesto donde nosotros realizamos un servicio especializado y nuestro cliente es quien nos está solicitando que tengamos este registro, si no ya no podemos trabajar con él, o porque obviamente el cliente sería el que sería más afectado porque este servicio no sería deducible. Entonces, estamos en esos dos supuestos. Nos registramos porque nosotros ya lo identificamos o porque el cliente nos lo está solicitando. Entonces, si nos registramos y vemos que estamos también cumpliendo con alguno de estos servicios que nos colocó la ley, bueno, o en el nuevo anexo, entonces tendríamos que cumplir en materia de PLD. En el caso de otros, podríamos especificarlo si analizando el artículo 17, fracción 11, inciso B, nosotros cumplimos o caemos en este supuesto. En otro concepto que agregan en el nuevo aviso es que se agrega el activo administrado, donde ahí selecciona que debemos de colocar si es administración de base de datos, administramos el personal, el equipo de cómputo o las aduanas, fiscal tributario, inmuebles, inversiones, nómina, mobiliario y equipo industrial, y también el campo de otro, donde también podemos describir cuál es el activo administrado que estamos realizando de acuerdo a nuestro servicio especializado. Y por último, agregan que debemos de colocar el número de empleados utilizados para realizar este servicio. Entonces, como podemos ver, si hiciéramos una comparación del anexo 11, versión anterior, a esta versión nueva, pues nosotros nos daremos cuenta que ya la autoridad nos está solicitando más información día a día para que él pueda hacer sus investigaciones referentes en temas de lavado de dinero con los clientes o con los informes y avisos que ellos van recibiendo. Entonces, si nosotros identificamos que estamos en el supuesto, ya tenemos el registro, caemos en algunas de sus servicios que están dentro del catálogo, las obligaciones que deberíamos de cumplir principalmente
en materia de PLD es que nos debemos de dar de alta en el padrón de PLD. Este es un portal así igualito que el del SAT, donde tú obtienes tu sesión donde entras con tu firma electrónica. Ahí tienes que registrar desde cuándo empezaste a hacer tus operaciones, vas a dar de alta tu actividad vulnerable y ahí te va a permitir empezar a presentar tus avisos o informes. Después tenemos que presentar nuestros avisos o informes cada mes, que son solo hasta el 17 de cada mes, como las declaraciones de los pagos provisionales. También debemos de identificar a nuestros clientes, donde dice tú como servicio especializado deberás de integrar un expediente de identificación donde digas, bueno, yo conozco a mi cliente y he trabajado con él mucho tiempo, pero lo identifico, sé cómo se llama, si es persona moral, sé quién es su representante legal, sé dónde vive, sé tengo su identificación, tengo su acta constitutiva y ciertos documentos que nos ponen en la ley que deberíamos de cumplir como mínimo para identificar a nuestros clientes. Después nos dice que debemos de respetar las restricciones de efectivo, porque en temas de lavado de dinero, el uso del efectivo es el principal riesgo para tener un tema de lavado de dinero. También debemos de respetar los umbrales, donde dice, bueno, si tú realizas un servicio especializado, tú no vas a tener un umbral. Todas las operaciones que tú realices que tengan que ver con una operación financiera, pues tu umbral va a ser que desde que tú ofrezcas un servicio donde cobras un peso, me lo tendrás que informar solo yo para saber que tú estás en orden y estás cumpliendo con la autoridad en temas de prevención del lavado de dinero. En otras actividades que sean como venta de autos o ventas de obras de arte o arrendamientos, sí tienen un umbral porque a la autoridad no les va a importar conocer si tienen operaciones o rentas de 5,000 pesos o 10,000 pesos. No, les ponen un límite donde que si rebasan sus clientes ese límite deberán de cumplir con la presentación de avisos o informes. También la autoridad nos dice que debemos de elaborar un manual en materia de PLD. Este solo será un anexo donde nosotros en nuestros manuales de políticas y procedimientos de control interno agregar una sección que sea de prevención de lavado de dinero, donde digamos, si yo soy servicio especializado y no tenía ninguna obligación en materia de PLD hasta que ahorita tuve mi registro en el REPSE, bueno, agregaré a mi manual donde diga, bueno, yo empresa tal, a partir de mi registro del REPSE con el folio tal, tendré que contemplar estas obligaciones. En el caso de que tenga un cliente nuevo, yo le voy a solicitar esta información. Todo esto que quede documentado en el manual, porque la autoridad podría empezar a hacer visitas de verificación donde te encontraría que tú fuiste una persona que se registró en el REPSE y diría, bueno, ¿yo cómo sé que vas a cumplir? Lo primero que te solicitaría en una revisión es el manual, porque el manual serían las reglas o tus medidas de prevención para cumplir en este tema. Otra obligación es cumplir con el cuestionamiento del beneficiario controlador o dueño final, que esto es, conoces a tus clientes, ya hiciste un expediente de identificación, también debes de cuestionarlo, decirle, tú me contratas, yo sé que yo trabajo contigo, mis empleados van a tu empresa y todo, pero tú eres en verdad el que está solicitando este servicio o hay alguien más que es el beneficiario controlador de estos servicios que yo estoy proporcionando. Esto se hace un escrito que es completamente, puede ser a mano o puede ser a computadora, que es un texto libre donde tú solo cuestionas a tu cliente para saber este concepto. Y por último, también piden como obligación que deben de contar con un representante de cumplimiento. Este representante será el que quedará al frente de la empresa en temas de prevención de lavado de dinero. En el portal, cuando presentes tus avisos, cuando tú veas todo el manejo que se tiene en materia de PLD de tu empresa, este representante debe de vigilar que se está haciendo conforme lo pide la ley y él será el responsable de cuando llegue una notificación de un requerimiento o de alguna pregunta de alguna operación que se avisó, todo este representante va a caer esa responsabilidad. Después, la autoridad dice, bueno, si ya saben que los servicios especializados, cuáles son, cómo deben de presentarlo, cuáles son sus principales obligaciones, los plazos que deben de cumplir
son a partir del 24 de mayo que se publicó la resolución de la modificación del anexo 11 para presentar los avisos de los outsourcing o servicios especializados. Este nuevo anexo para cumplir entró en vigor a partir del 1 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha el anexo 11 se habilitó dentro del portal para hacer la presentación de avisos ya correspondientes a los meses anteriores. También hace un aviso donde hasta el 31 de agosto, bueno, todas las operaciones hasta el 31 de agosto se podían presentar el aviso modificatorio utilizando el anexo 11, la versión anterior, siempre y cuando sea todo esto antes del 1 de octubre, porque a partir de esta fecha ya el anexo 11 versión anterior va a dejar de estar habilitado dentro del portal y solo ya se utilizará el nuevo anexo 11, la versión actual. Este anexo, ya sea de los que quieran presentar sus avisos en línea o en plantilla, ya está habilitado dentro del portal. Cuando tú entras a la fracción de la actividad vulnerable de servicios profesionales, puedes descargar la plantilla. Y de hecho, cuando quieres enviar ya tu aviso, ahí mismo en el portal te dice que tú seleccionas tu actividad y ya puedes hacer uso de este archivo y enviarlo. Ahora, en el caso de las multas, de que si nosotros no elaboramos alguna de estas obligaciones o no cumplimos en materia de PLD, yo las tengo divididas en 3 partes. La primera, que es la multa más baja, que es de 17,376 a 173,760 a todas las personas que se abstengan de cumplir con los requerimientos de esta ley. También el que incumpla con cualquiera de las obligaciones del artículo 18 de esta ley, que son las que mencioné en el listado. Que incumplan con la presentación de avisos, que refiere igual al artículo 17, que es a las actividades vulnerables. Y que incumplan con la obligación de presentar avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 14 de esta ley, que es sobre los anexos que la autoridad nos ha mencionado, que en este caso el nuevo anexo 11 de la nueva versión. El segundo límite de multas es de 173,760 a 868,800, que este importe corresponde solo a los que cumplan obligaciones, que se refiere todo a los notarios públicos. Y la última, que es la más elevada, que es de 868,800 a 5,647,200, a todas esas personas que omitan presentar los avisos, que se refiere al artículo 17 de las actividades vulnerables y que participen en cualquiera de los actos o operaciones que se refieren a la restricción de efectivo. Estos dos últimos porque son el medio que utiliza la autoridad para identificar cuáles personas o cuáles terceros están utilizando a las empresas para introducir sus recursos de actividades ilícitas dentro de una empresa que sí está totalmente constituida y todas sus operaciones son lícitas y que puedan entrar en un tema de lavado de dinero. Todas estas multas debe de mencionarse que la autoridad las suma. Por ejemplo, si alguien que presta servicios de subcontratación de personal y tenía que haber sido sujeto obligado desde el 2016, bueno, dirá, ¿cuántos avisos son? 1 por mes. Al año son 12, de 2016 hasta la fecha, ya serían muchos avisos que nos pueden multar hasta 868,000 por cada uno, si lo sumamos. Por eso los requerimientos en materia de PLD, las multas son muy, muy caras y puede ocasionar muchas veces que las empresas o tengan que cerrar porque las multas son impagables o puedan, no sé, en algunos casos que sí las pueden pagar y tienen que regularizarse en toda esta materia. Aquí, pasando de las multas, los principales retos que tienen los servicios especializados son conocer su operación. Como bien mencionábamos, el artículo 17 de la fracción 11, inciso B, nos dice que debemos de administrar los recursos o cualquier otro activo de la empresa. Si tú dices, mi operación es brindar un servicio, no sé, de limpieza y pongo a disposición del tercero a mis trabajadores, bueno, a lo mejor yo estoy administrando el recurso humano que tiene ese cliente. También identificar a sus clientes va a ser el primer elemento que la autoridad va a
a pedirle a los servicios especializados, donde diga, bueno, yo ya tengo trabajando con mi cliente, es mi cliente mayoritario, o sea, si no lo tengo a él, aunque yo no me dé de alta en el REPSE, pues podría perder mi operación. Entonces yo lo identifico, ya sé quién es, puedo pedirle información, tener esta comunicación con tus clientes que te va a ayudar a cumplir en esta materia y no tener ningún tema ni con la autoridad, ni de temas de lavado de dinero, ni cualquier otro tema. También debe de analizar su servicio especializado, porque como mencionábamos en el nuevo formato del anexo 11, la misma autoridad sacó un catálogo donde colocó ahí ciertos servicios, pero si tu servicio no está ahí y debes de agregarlo en el campo de otros, pues describe tu servicio especializado conforme lo dice la autoridad, porque eso nos va a ayudar a saber si debemos cumplir o no. Y ya si sabemos que debemos de cumplir, es muy importante conocer las obligaciones que tienen que manejar en materia de prevención del lavado de dinero. Yo en este punto de los retos, lo que le estamos recomendando a nuestros clientes es que realicen una consulta a la unidad de inteligencia financiera, donde la autoridad dijo, esto lo tienen todos los sujetos obligados desde 2016. Tú puedes elaborar un informe donde lo envías, de hecho aquí les voy a poner el correo, donde realices un informe y describes tu operación. Yo, empresa tal, me dedico a esto. Realicé mi registro en el REPSE, tal fecha, ya tengo la autorización. He estado empezando a hacer mis operaciones, pero tengo duda si debo de cumplir en materia de PLD. Todo esto tú lo especificas en esta consulta y la unidad de inteligencia financiera les responde. De hecho, es muy inmediata la respuesta. Puede tardarse de 5, 10 o 15 días, pero en sí no es tanto tiempo. Cuando la autoridad te responde a esta consulta, pues tienes de dos, tienes que estar muy consciente que le vas a escribir a la autoridad en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, si te dice que no, debes de cumplir porque tu actividad o tu servicio especializado no lo contempla dentro de la ley o no entra dentro del supuesto del párrafo de los servicios profesionales, pues te dirá que no y tú tendrás un documento como respaldo para no cumplir la materia. Pero en el caso que te diga que sí, eres un sujeto obligado y que debes de cumplir en todas las obligaciones en materia de PLD, entonces tendrás que tener un plan para regularizarte si es que hasta ahorita no has realizado ninguna operación en materia de prevención lavado de dinero y saber también de aquí en adelante qué es lo que harías. Entonces, esta confirmación con la UIF es lo que nos ayuda mucho a nosotros de no cumplir nada más por cumplir. Entonces, como conclusión, los servicios especializados sí serán actividad vulnerable, siempre y cuando estos servicios especializados los realicen pues personas, bueno, realicen servicios especializados, obras especializadas, que proveen dichos servicios especializados a un tercero y que den disposición al cliente, porque dijimos estamos administrando o haciendo el manejo de los recursos o de un activo. Entonces deberán de colocar su operación realizada dentro del aviso, ya sea que esté dentro del catálogo o no. Esto lo sacaron en un comunicado que dio la UIF dentro del Colegio de Contadores, donde sí confirmaba que los que tenían un registro en el REPSE tendrían que darse de alta y nosotros dudábamos porque ¿cómo vamos a saber si mi servicio especializado sí cae en el supuesto de la fracción o del inciso B? Entonces pidieron que hiciéramos la confirmación, pero también hemos tenido muchas dudas y lo pueden checar. Bueno, si ahorita nos da tiempo se los muestro. La autoridad acaba de actualizar sus preguntas frecuentes dentro del portal de PLD, donde mencionaron que si todos los servicios especiales a los que ya tienen un registro son considerados actividad vulnerable, donde la autoridad contestó que sí, siempre y cuando serán sujetos obligados cuando caigan en el supuesto del artículo 17 de la fracción de servicios profesionales. Entonces, no ha emitido un documento donde diga que todos lo van a tener que realizar, pero obviamente el objetivo de este registro de los REPSE es para tener la autoridad una base de datos donde para ellos va a ser más sencillo. Si deben de investigar, deben hacer auditorías o requerimientos para que ellos cumplan, pues va a ser más fácil porque ya tienen identificado cuáles personas son las que están realizando un servicio especializado. Porque antes los que se dedicaban a su contratación de personal o algún otro servicio no tenían manera de identificarlo.
Entonces, así es una herramienta mejor para que ellos puedan facilitarle un poco el trabajo de la investigación. Aquí nosotros en Contafácil lo que estamos haciendo es, estamos dando unas asesorías gratuitas. No sé ahorita si alguien tiene dudas, pero si la persona que esté interesada, que no sepa si son un servicio especializado, si no se han podido registrar en el REPSE o ya se registraron en el REPSE y están seguros que deben de cumplir en materia de PLD y quisieran una mejor orientación, pueden escanear este código QR y aquí los va a mandar directamente a una liga donde ustedes pueden escoger el día, la hora, el mes, cuando ustedes estén disponibles para tomar una asesoría y nosotros aquí los orientamos, decimos nosotros qué haríamos, qué tendrías que hacer tú, qué deberías de cumplir o decirles, bueno, así como lo vemos nosotros, no deberían de cumplir en ningún tema de prevención del lavado de dinero y es totalmente gratis. Ahora, creo que tenemos 15 minutitos. Igual, quien tenga otra duda o comentario, aquí les dejo mis datos, donde pueden mandarme un correo o igual estos son mis números de teléfonos y con gusto puedo resolver todas sus dudas. Entonces, si quieren, no sé si tengan alguna duda. Bueno, abro el chat, creo que sí tenemos una duda aquí. Y dice, si los trabajadores de mi cliente realizan su trabajo en las instalaciones de quien los contrata, porque reparan aires acondicionados, pero no están los trabajadores a disposición del cliente final, porque las instrucciones las siguen directamente de mi cliente. ¿Qué procede ahí? Entonces, si nos vamos al párrafo 11, donde decíamos que la autoridad va a identificar actividad vulnerable a quien administre o maneje el recurso o activo del cliente, aquí dice que el trabajo sí se realiza en sus instalaciones, porque los aires acondicionados tienen que estar dentro de la empresa, ¿no? Pero los trabajadores se podrá decir, bueno, yo en el caso que veo aquí, que tú prestas un servicio especializado por colocar los aires, ahora los aires acondicionados, pero no tienes el tema de la subordinación con el cliente. También eso lo hemos manejado muchísimo, porque si tú dices, bueno, son mis trabajadores y si yo voy a la empresa a colocar o a brindar este servicio, bueno, pero todo lo que yo realizo ahí depende de mí, mis trabajadores dependen de mí, entonces estarías en el supuesto que dirías, bueno, yo no administro el recurso del cliente porque el recurso, que serían los trabajadores, los administro y yo les doy las órdenes. Entonces, en este caso que no hay subordinación por parte del cliente que él le diga qué es lo que deberían de hacer, yo considero que no deberían de ser sujeto obligado, pero igual de cierta forma puedes realizar tu confirmación a la unidad de inteligencia financiera y de ahí estar más seguro, ¿no? Donde tú especificas esto, detállenlo lo más que se pueda y la autoridad les va a decir si caen en el supuesto o no. Pero yo siento que no, porque nosotros no lo hemos considerado así, porque hay personas que sí de plano dependen del cliente, los ponemos a disposición del cliente y hasta reciben órdenes del cliente. Entonces ahí sí es un recurso que está aprovechando el cliente, solo que nosotros somos el intermediario o quien estamos brindando ese servicio. Pero en este caso no, aquí dice no hay subcontratación, pues nos obligaron a la inscripción del REPSE. Con eso no tenemos tema, lo que me preocupa es lo de PLD. Sí, de hecho todos los que están en el registro del REPSE y de acuerdo a la confirmación de la UIF que sacó en el portal, pues dirían, si lo vemos como él lo publicó, todos los REPSE entrarían porque la pregunta está muy específica, que si tengo el registro del REPSE, soy sujeto obligado y la autoridad dice sí. Entonces, también podemos presentar nuestra alta como sujeto obligado, pero no informar nada porque nosotros no caemos en esas operaciones o en ese supuesto. A lo mejor sí soy un REPSE y me dices que soy actividad vulnerable, sí, pero no te voy a dar aviso de nada porque mis operaciones no están a subordinación del cliente. Entonces es una forma de llegar como pues como a un acuerdo con la unidad de inteligencia financiera con estos comunicados donde te confirman si debes de cumplir con qué obligaciones y con cuáles no, que yo considero que la autoridad es lo que va a hacer, porque a ellos no les va a funcionar tener todos los registros del REPSE que se autorizaron en su portal si no les va a ayudar esa información a buscar su trabajo, que es prevenir o combatir el lavado de dinero, porque todos los servicios especializados, hay muchos, decíamos, los servicios de limpieza,
¿Ellos se podrá lavar dinero a través de ellos? A lo mejor sí, pero no será tanto como en verdad un servicio pues profesional, un servicio especializado que se cobre pues mayor o por la subcontratación. Entonces creo que ahí la autoridad en estos días o esperándonos a la nueva propuesta de ley, si es que aplican algo ahora en 2022, que nos aclaren estas dudas, donde sí seremos todos sujeto obligado por tener solo el registro o tendremos el registro, pero no tendremos alguna obligación. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me dedico a la subcontratación y ahora ya tengo mi registro en el REPSE, pero no he presentado nada de PLD. Entonces, ¿tengo que empezar a cumplir ahora desde mi registro o desde cuándo? Sí, mira, si tú te dedicas a la subcontratación y ya sabías que, no sé desde cuándo hayas iniciado operaciones, en temas de actividad vulnerable, la autoridad dice que puede realizarse hasta 5 años en tu operación. Entonces, ahorita estamos en 2021, se puede decir que la autoridad podría revisarte hasta 2016. La autoridad o esta normatividad entró en 2013. Ya de 2013 a 2015, pues te ahorrarías esos avisos, ¿no? Pero 2016 a 2021 sí deberías de cubrir con estos requisitos donde la autoridad dice, bueno, tú sea que estuvieras registrado o no en el REPSE, deberías de cumplir con estas obligaciones porque y es más, desde 2016, él sacó una interpretación donde sí deberían de cumplir los que se dedicaban a la subcontratación de personal. Entonces, pues yo mi recomendación sería que primero, antes de darte de alta como REPSE, del día que obtuviste tu registro, deberías de analizar primero tus operaciones, por lo menos desde 2016, analizar o hacer un diagnóstico a tu empresa en materia de PLD y de ahí determinar cuáles son las obligaciones que debías de cumplir desde esa fecha hasta ahorita. Y ya que tienes como ese análisis interno, empezar a regularizarte y ya ahorita que ya son REPSE y que deben de cumplir con estas obligaciones, ahora sí, seguirlo haciendo como lo pide la autoridad. Esa sería mi recomendación. Ah, perfecto, muchas gracias. Y oye, nada más, una última duda. Si nos puedes compartir el material. Sí, de hecho, todos los que se registraron por medio de, bueno, ya sea de LinkedIn o Facebook, después vamos a mandar la presentación que se utilizó el día de hoy a sus correos y ya cualquier duda o comentario, si quisieran una asesoría, igual por medio del correo, pueden solicitarla y con gusto los estamos atendiendo. Perfecto, muchas gracias, todo muy claro. Gracias. Pues no sé si hay alguna duda más. Si no hay nada, esto es todo por mi parte. Antes agradeciendo a todas las personas que se registraron y que asistieron al día de hoy. Muy seguramente en días siguientes vamos a estar publicando los nuevos cursos o los nuevos webinars que se van a estar implementando en materia de prevención de lavado de dinero. Por si gustan seguirnos o seguir asistiendo a estos eventos, los podemos ver por aquí. Bueno, aquí en el chat acaban de colocar qué datos necesitamos exactamente para llenar la informativa de PLD. En la informativa que es del aviso, eh, que me imagino que te refieres a ese aviso de PLD, aparte de los nuevos campos que les comenté que se hicieron al anexo, sí hay que tener una base. Nosotros hacemos una base antes de presentar el aviso, donde colocamos todo el nombre de la empresa, que es lo primero que nos pide, ¿no? El RFC, la fecha del mes que estamos presentando las operaciones, después el nombre del cliente. Del cliente nos piden su nombre completo, su domicilio, su RFC, nos piden los datos de contacto del cliente. Si es persona moral, tenemos que tener los datos del representante legal. Y ya cuando vamos a informar o dar aviso de la operación que se realizó, hay que tener el dato de las fechas que se hicieron las transferencias, el importe de cada concepto del servicio que se realizó y, bueno, y contar con su firma electrónica, que es lo que les piden al final para presentar el aviso.
Entonces, bueno, no sé, espero haber sido clara. Y sí, porque serían los datos específicos que nos pide la autoridad para el nuevo aviso, ¿no? Porque antes solo el concepto que llenábamos era muy sencillo, pero ahorita sí ya nos piden datos adicionales. Entonces, pues yo creo que hasta aquí sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo.